Hola chicos, bueno, voy a esperar unos 4 minutos para poder empezar y ya eso nomás, ¿ok? Así que esperemos hasta las 9:05 para ver si se une alguien más y así ya continuar. Bueno chicos, vamos a empezar ya con la ayudantía. Como ya lo mencioné en el grupo, esta ayudantía se tratará del capítulo número 5, que sería corrientes y circuitos de corriente continua. ¿Ok? Así que vamos a, a poder compartir pantalla y así poder pues iniciar la ayudantía. La ayudantía ahorita, este video se está grabando, espero que se guarde porque los otros videos que hemos grabado no se han guardado. Así que espero que se guarde y eso. Vamos a compartir pantalla ahorita. Acá. Ok. También voy a ver si puedo de una vez también ver si puedo grabar otro lado por si se pierde el video del Teams. Ok. Entonces, primero que nada, buenos días chicos, bueno, sería buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy Josh, como ya saben, y pues les haré la ayudantía de corriente continua. ¿Ok? ¿Por dónde procedo?
Uy, me escribieron en WhatsApp. A ver. Antes que nada, voy a darles el link del Teams para que se unan. Si me esperan un ratito, me disculpo. Teams. Equipo, ayudantía y aquí. Perfecto. Listo, ahora sí. Bueno, hasta que ellos se unan, voy a seguir dando la clase. Bueno, como les seguía diciendo, eh, en este capítulo es muy interesante porque a partir de aquí van a poder observar la mayor cantidad de cosas que se va a ver a partir de adelante. Los circuitos mayormente pues, de alambres y todo eso que van a ver a partir de ahora en adelante. ¿Ok? Hasta en la parte de magnetismo y cuando ya vean también inductancia. Pero bueno, no me adelanto más y vamos a empezar. Bueno, empezando un poco con los conceptos clave para este tipo de capítulo, de ese capítulo, pues algo sobre rapidito para no aturdirlos mucho. Técnicamente, la corriente, que va a ser nombrada como la I, está medida en amperios. Y técnicamente la corriente es como si ustedes tienen un tubo grande, así, y necesitan medir aquí cuánta carga va pasando de un lado a otro. Entonces, por eso la corriente va a ser igual a la tasa de cambio de la carga en el tiempo. ¿Ok? También voy a intentar hacer un formulario un poquito más o menos acá. Formulario, formulario. Por si no tienen algunas fórmulas, aquí les voy a dejar unos, ¿ok? En la primera, pues tenemos que la corriente va a ser igual al cambio, a la tasa de cambio de la carga por el tiempo. ¿Ok? Ya, suave. De ahí tenemos la corriente junto con la velocidad de desplazamiento. En cambio, la velocidad de desplazamiento es la velocidad neta promedio que adquieren los portadores de carga. O sea, esto quiere decir que aquí, como pueden ver, aquí hay protones y por ejemplo, en este alambre, y a veces se necesita medir la velocidad de desplazamiento de ellos. Entonces, cuando los profesores tal vez les pidan ejercicios, el cual pues obtengan ese tipo de forma, este tipo de velocidades. Y ustedes pueden usar esta fórmula que está aquí, que es la corriente, va a ser igual a la carga disipada por la densidad de los portadores multiplicado por el área también del donde están analizando, también multiplicada por la velocidad de desplazamiento. ¿Ok? Entonces aquí están los cuatro términos: la carga, la densidad, el área y la velocidad desplazada. ¿Ok? Déjenme ver que me dijeron que las acepte en el Teams. ¿Ok? Así que un momento. Actividad. Aquí, perfecto. Listo. Ahora sí. Bueno, continuemos. Eso. De ahí, esas son las fórmulas más importantes en cuál lo que sería la corriente, técnicamente. Ahora, vamos un poco con las resistencias. Las resistencias aquí van a ser la estrella de de toda partida de ahora en adelante. Si son de electrónica, si son de eléctrica, si son de cualquier carrera que es de FIEC, menos la de computación y la de ciencia de datos, las resistencias van a ser para ustedes lo principal en toda su vida. Así que técnicamente la resistencia va a ser un concepto pequeño de ella, que va a ser igual a la relación entre la diferencia de potencial, o bueno, vamos a ponerlo directamente entre voltaje. Si les digo diferencia de potencial, tal vez se confundan un poco, ¿ok? Así que voy a poner directamente el voltaje. El voltaje aplicado, uy, perdón, aplicado a un conductor y la corriente que fluye a través de él. Ok. Es importante ustedes también que sepan
las unidades. Por ejemplo, la corriente era amperios, mientras que la resistencia va a ser ohmios, pero también puede darle como voltios sobre amperios. ¿Ok? Así que estas dos unidades son válidas para la resistencia. Pueden poner a cualquiera de los dos, pero obviamente se pone el ohmios como mayor, pues, influyente. De ahí obtenemos también la ley de Ohm. La ley de Ohm aquí es VIR. Acuérdense de la palabra VIR. V igual a I por R. VIR. ¿Ok? Y a partir de aquí pueden hacer cualquier ecuación. Pueden aquí, en cambio, sacar la corriente para obtenerla. Sería así. Y viceversa, como ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, cuando le digan ley de Ohm, es esto. ¿Ok? Ley de Ohm. ¿Vale? Entonces, vamos a ordenar un poquito más acá. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Perfecto. De ahí ahora, lo que también tenemos en cuenta es la resistividad. La resistividad es como ponerles un ejemplo, eh, un aislador. ¿Ok? Técnicamente la resistividad es esa fuerza que se opone a que una corriente fluya. ¿Ok? Entonces, técnicamente la fórmula de ella va a estar ligada con la resistencia de cualquier, eh, de cualquier producto, se podría decir así, de producto, se puede decir carga, sí, de cualquier carga. Entonces, la resistencia va a estar igual a la constante resistividad multiplicado a la longitud sobre el área. ¿Ok? Es PLA. ¿Sí? P por L sobre A. Así. Perfecto. Y también viene la resistividad, que es esta cosa que está aquí, ustedes ven aquí, también depende de la temperatura. Entonces, aquí, para analizarlo por temperatura, si ustedes les hacen un trabajo por temperatura, pues aquí tienen la fórmula, que sería la resistividad en un tiempo sub cero, 1 más alfa sobre T menos T sub cero. Ok. Explicar esta fórmula rápido, tenemos que, por ejemplo, nos pueden pedir que en una resistencia en un tiempo igual a cero, la resistividad era igual a X. O sea, por ejemplo, en un tiempo inicial igual a cero, la resistividad va a ser igual a tal X número. ¿Ok? Ahora les piden, dependiendo de esta constante también, que les van a dar ustedes, que es el alfa, depende de esta constante. Por favor, calcúlame la resistividad en un tiempo igual a 20 segundos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más o menos, este es el chiste de cómo calcular la resistividad para una resistencia. ¿Ok? Bueno, eh, no quiero perder mucho tiempo en esto porque son conceptos más rápidos. Así que eso. La fuente de FEM, no sé si habrán escuchado, la FEM. Técnicamente la FEM va a ser igual a un voltaje producido dentro de una resistencia. No sé si ustedes se han dado cuenta que las fórmulas de la FEM son idénticas, únicamente reemplazando la V, que es el voltaje, por la E, que es el símbolo de la FEM. El símbolo de la FEM es como una E así. ¿Ok? Nada más. Entonces, las unidades de la FEM va a ser voltios. Y eso es todo. Por ejemplo, cuando quieran calcular un voltaje a una resistencia. Entonces, vieron la corriente en una resistencia producida por una FEM. Entonces, aquí tenemos que, según la fórmula de la ley de Ohm, que es la que está justamente aquí, si despejamos corriente, va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Ya. Esta misma fórmula va a ser igual a esta, solo con la FEM arriba. Y ya está. Entonces, la FEM no es mucha ciencia, solamente cuando les piden el análisis por una FEM, únicamente lo que les pide es que en una resistencia va a producirse un voltaje extra. Entonces, eso sería una FEM. ¿Ok? Eso es simple. De ahí tenemos lo que sería el concepto de la batería real, que va a ser igual a una FEM. Ya les voy a explicar más o menos un poco. Una FEM en serie
con una resistencia. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito pequeño. Sí, ya. Y ya sabemos que una FEM es como un voltaje. Entonces, digamos que dentro de esta batería hay un voltaje producido, que sería una FEM. Y dentro también va a ser una resistencia. Entonces, a partir de aquí, ya sabemos, pues, cuando nos diga una batería real, entonces damos cuenta que es lo que esto que está aquí es lo que tiene adentro. ¿Ok? Y lo podemos descomponer en el circuito sinusoidal. Y ya está. Eh, y ya. De ahí la fórmula para otras cosas que tenemos sería la potencia, que va a ser igual a I por V, que es la corriente por voltaje, que también va a ser igual, esto lo voy a dibujar, que esto también va a ser igual a I al cuadrado por R. Eso también será igual a V al cuadrado sobre R. ¿Ok? Cualquiera de estas ustedes pueden usarla, con tal de que obviamente pues tengan lo, lo que lo que necesitan para calcular la potencia. ¿Ok? Esto siempre se puede jugar. Siempre ustedes pueden jugar con las fórmulas, con tal de que pues tengan un correcto cálculo y las manejen pues de buena forma. ¿Ok? De ahí, no sé si se acuerdan ustedes que en las capacitancias, perdón, en la sí, en la capacitancia o capacitores, aquí hay una ley cuando ustedes tenían capacitores de esta manera y de esta manera. ¿Ok? Así, de esta manera. Entonces, ya saben que esta versión es computadores en serie y estos son en paralelo. Técnicamente las resistencias van a ser todo lo contrario a los capacitores. Van a ser absolutamente todo lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, todo lo que dibujamos aquí al lado izquierdo con respecto a las capacitancias va a ser lo mismo que en la serie, pero las equivalencias van a ser más diferentes a las capacitancias, que es todo lo contrario técnicamente. Para las capacitancias, cuando ustedes tenían pues, en serie, ustedes calculaban con el inverso de cada una de ellas y la sumaban. C1 más 1C2, o también podían haber hecho el C equivalente, que va a ser igual a 1C1 más 1C2, y esto es el inverso. ¿Ok? Es lo mismo. Mientras que en el paralelo, ustedes lo que hacían era únicamente sumarlas. C1 más C2 más C3. Ya, en las resistencias, ustedes van a hacer todo lo contrario. Técnicamente, cuando tenemos en serie resistencias, lo que vamos a hacer es que la resistencia equivalente, para hacer únicamente una resistencia, es sumarlas. R1 más R2 más R3. ¿Ok? R1, R2, R3. C1, C2, C3, C1, C2, C3 y R1, R2, R3. Y en paralelo, pues para la redundancia, van a ser igual como en los capacitores en serie. Va a ser resistencia equivalente igual a el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ok? Al menos 1. Entonces, técnicamente es todo lo contrario a lo de las capacitancias. ¿Ok? Entonces, esto es un buen método para que se lo aprendan y así lo puedan ver pues mucho más sencillo, de una manera más sencilla. Ahora vamos a aprender un poco más rápido. Ah, sí, chicos, si tienen dudas de algo, me avisan, ¿ok? Me avisan, me pueden interrumpir en cualquier momento. Listo. Sigamos ahora. Ahora tenemos las famosas leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Ok, control C. Leyes de Kirchhoff. Tenemos dos leyes, ¿ok? La primera es la regla de los nodos. Regla de los nodos. O también, mejor dicho, como las leyes, la ley de corriente de Kirchhoff, que es la LSK. ¿Ok?
Y tenemos también la regla de las mallas, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, entonces, en el primer método, que es la regla de los nodos, si tenemos, por ejemplo, un circuito cualquiera, resistencia aquí, resistencia acá, y aquí también. Ya. Aquí corre una corriente I1. Aquí corre una corriente I2. Y aquí corre una corriente I3. Entonces, nosotros vamos a fijarnos en un nodo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el nodo va a ser este que está aquí. Y ustedes lo que deben hacer es que las, las corrientes que entran en ese nodo van a ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. En este caso, aquí, las que entran es únicamente I1. Va a ser igual a las que salen. Y las que salen son I2 e I3. I2 más I3. Si, por ejemplo, pasara que I2 no está en esta dirección, borramos esto, y está en lo contrario. Ahí, perfecto. I2. Ok. Entonces, aquí en este caso, ¿cuáles son las que entran? I1 e I2. ¿Y qué es la que sale? I3. Entonces, de esta manera, cualquiera de ustedes, aquí pueden ustedes despejar, en este caso I1, y quedaría que I3 menos I2. ¿Vale? Entonces, es técnicamente un juego de sumas, en el que ustedes deben intentar, pues, descubrir cómo luchar con ello. ¿Ok? Entonces, esos son los nodos. Se fijan un nodo y ustedes hacen la suma. Déjenme borrar esto para aquí, para poder verlo más a profundo. Aquí. Aquí. Suma de corrientes que entran va a ser igual a la suma de corrientes que salen. ¿Ok? Perfecto. Ahora, el de las mallas. El de las mallas es un poco más complejo, porque tienen que verlo de una perspectiva pues bastante rara, la verdad. A mí cuando me pasó eso, pues fue muy raro. Pero en un caso sencillo, por ejemplo, tenemos aquí un voltaje. Voltaje, aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos un voltaje, resistencia y ya. Ok, entonces, este es un voltaje V1, este es una resistencia R1, R2, R3, R4 y un voltaje V2. Ok, en este caso, ustedes, el método de Mayas, el Mayas, dice y estipula que la sumatoria de voltajes en un recorrido cerrado tiene que ser igual a cero. En este caso, aquí el recorrido nosotros podemos tomar cualquier recorrido que nosotros queramos, con tal de que sea cerrado. Por ejemplo, si yo quiero analizar esto que está ahí, déjeme ver si puedo agrandarlo más. Aquí. Perfecto. En este caso, yo quiero recorrer esta parte. Esto y esto. Entonces aquí yo veo y es una malla cerrada. Entonces yo puedo analizar esa malla, porque está cerrada, tiene un principio y un fin. Yo puedo hacer análisis de todo esto hacia acá. También lo puedo hacer porque tiene un inicio y un fin en común. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero referirme con todo esto? Que ustedes deben intentar cerrar la malla para hacer este análisis. ¿Ok? Y luego, ¿cómo se hace técnicamente? Pues primero tienen que ver en dónde empiezan. Por ejemplo, yo quiero empezar desde la punta de aquí. Aquí. Entonces, a partir de aquí, yo voy a hacer un recorrido de arriba, acá, acá y acá. Fin, se acabó. Ahora, la ley estipula de que en la malla la suma de voltaje va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí, ¿cuántos voltajes tengo? Tengo aquí uno, tengo acá otro y tengo acá otro. ¿Ok? Tengo 4 voltajes porque en cada resistencia hay un voltaje. Entonces,
tenemos el voltaje V1 menos el voltaje R1 menos el voltaje R2 menos el voltaje R4. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, quiero también explicarles un poco de las polaridades. Ustedes van a tener que acostumbrarse a esta ley casi en su mayoría, aunque puede contradecirse muchas veces. En las cargas activas o en las partes activas de un circuito, como por ejemplo un voltaje, la polaridad, cuando ingresa una corriente, por ejemplo, aquí yo tengo una corriente, I1, ya. Y aquí tenemos un voltaje más menos, V1, ¿ok? En este caso, nosotros debemos hacer la dirigencia de la corriente, si no, por ejemplo, si no nos dicen un lado, no nos dicen en dónde está direccionada la corriente, cuando hacemos el análisis de los nodos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente y una. En las cargas activas, ¿qué son las cargas activas? Las que dan poder, dan voltaje. En este caso, una batería dan voltaje. ¿Ok? ¿Qué sucede con ellas? La corriente tiene que entrar por negativo y salir por positivo. ¿Ok? Cuando la corriente sale por positivo, entonces el valor del voltaje va a ser positivo. Por eso en este caso, yo el análisis lo hice a partir de aquí y yo volé para acá. En ese caso, yo lo que quise decir fue, aquí pongo una bolita y una. Yo, a partir de aquí, yo di un inicio y di una vuelta a la malla que yo quería analizar. Y este va a ser mi corriente I1. ¿Ok? En mi malla. Entonces, aquí yo lo que hice fue, como pueden ver aquí, el voltaje 1 entra por negativo y sale por positivo. ¿Ok? Por eso es que la parte de aquí se encuentra positivo. Ahora, en cuanto a las cargas pasivas, en este caso una resistencia, un capacitor y un inductor, que son pasivos, aquí en este caso una resistencia, la polaridad que nosotros debemos tomar en cuenta, si es que no nos la, si es que nos la, perdón, si es que no nos la dan, tenemos que darnos cuenta que si la corriente va dirigida de un lado de esta manera, y uno, la corriente debe entrar por positivo y salir por el negativo de la resistencia. ¿Ok? En este caso, como pueden ver aquí, en el sentido de la corriente, entra por positivo, sale por negativo. Entra por positivo, sale por negativo. Entra por positivo, sale por negativo. ¿Ok? Y de esta manera tenemos las restas de las corrientes. ¿Ok? Entonces, esto siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de casos les van a pedir que hagan este análisis. Y este es el análisis correcto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo se contradice? Tenemos en cuenta esto. Verifiquen. Acá, justamente aquí, tenemos, ignoremos en la parte morada. Digamos que aquí yo voy a hacer, en vez de irme por abajo, me voy largo. Y voy acá. ¿Ok? Yo voy largo ahí. En este caso, el voltaje es así y aquí sería así, al revés. Claro. Ahora, en este caso, nosotros, al hacer la suma únicamente en la parte celeste, perdón si aquí se combinó, pero no, ya no lo puede borrar. En la parte celeste podemos ver que yo inicio a partir de aquí, ¿verdad? Y la corriente, o sea, el análisis que yo quiero dar a entender es que empiezo de aquí y me voy por todo esto hasta el mismo punto. ¿Ok? En este caso, tenemos el voltaje 1. ¿Por qué? Porque yo empiezo el análisis y entro por negativo y salgo por positivo. Como salgo por positivo, entonces el voltaje va a ser positivo. ¿Ok? En R1, como salgo por negativo, pues el voltaje va a ser negativo. Ahora aquí,
En el voltaje V2, que es la batería V2, yo entro por positivo y salgo por negativo. En este caso, yo pongo el negativo en la batería V2. ¿Ok? Y en cambio, en la resistencia 3, yo entro por negativo y salgo por positivo. En este caso, yo le pongo positivo al voltaje de R3. ¿Algo más? No, me falta el R4. R4 entra por positivo y sale por negativo. Así que es negativo voltaje R4. Igual a 0. Y así se construye la malla. ¿Ok? Tal vez les enredo un poco todo esto, pero luego ya se van a acostumbrar más. Pero en este caso, ¿tienen alguna duda al respecto? Algo que no les haya quedado claro, tienen que hablarlo de una vez para poder, pues, resolver las dudas. ¿Ok? Por cierto, la corriente que yo parto de aquí, por ejemplo, yo parto de aquí y yo hago el análisis de todo esto, yo no voy a usar la misma corriente para todo ello. ¿Ok? Aquí ustedes tienen en este nodo, en esta parte de aquí, déjenme ponerlo con rojo, ya. En esta parte de aquí, todo esto, hasta aquí, es una corriente. La parte de acá, ahí. La parte de acá es otra corriente que circula. Y la parte del medio es otra corriente que circula. Entonces, ustedes también deben ver bien el análisis con respecto a ello. ¿Ok? No deben poner una misma corriente para todo el análisis. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, para no enredarnos mucho, si aquí ya tenemos, borro, por ejemplo, esta parte que está aquí, la borro. Ya, aquí. Tenemos que, en el punto de aquí, recorre esta parte y uno. Y esta parte de acá recorre y dos. Todo esto que está aquí. Recorre I2. ¿Ok? Si yo quiero analizar la parte de arriba, por ejemplo, eso que está aquí, esta ecuación está aquí. El voltaje va a ser igual a, voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, la resistencia la tenemos porque es R1 y la corriente también porque es I1. Lo que no tenemos es el voltaje, ¿ya? Para descomponer ese tipo de cosas, B1 sí lo tenemos. Para obtener este tipo de ecuaciones, solamente falta pues usar la ley de Ohm. En este caso, para BR1, que es esta que está aquí, le corre una corriente I1. I1 multiplicado R1. En R2, aquí en R2 hay un caso especial, porque no solamente le corre I1, sino también le corre I2, porque está en medio de las dos. Es como que si la parte I1 en la izquierda le pasa así, de esta manera, y en la parte I2 le pasa sobre esta manera. Entonces están en contra. En este tipo de casos, ustedes, este es el signo negativo, menos R2, lo que hacen es una simple diferencia de corrientes. I1 menos I2. Y eso es todo. ¿Ok? En esta parte, yo puse el I1 positivo. ¿Por qué? Porque yo tomé el análisis en dirección de la corriente I1. ¿Ok? Porque si yo hubiera puesto en el análisis de la corriente I2, pues I1 hubiera sido negativo. ¿Ok? Pero en este caso yo estoy yendo desde este lado para arriba. Perdón. Desde este lado para arriba. ¿Ok? Y regreso hacia acá. Pero bueno, eso. Y el voltaje de VR4 que va a ser igual a menos I1 por R4. Esto va a ser igual a 0. Entonces aquí les van a pedir, por ejemplo, la corriente I2, la corriente I1, la corriente R2. Cualquier corriente que les pidan. En este caso, ustedes, lo importante es que deban saber cómo armar la malla. ¿Ok? Entonces así se arman las mallas. Y aquí se pueden armar tres mallas, que es la que está en el azul, la que está en celeste
Y hace falta también la que está, esta que lo va a pintar, de este color, que es la que está aquí. Todo esto que está aquí. ¿Bien? Toda esta parte que está aquí. La derecha, la izquierda y la global. ¿Ok? Entonces, de esa manera se construyen las mallas. ¿Vale? Bueno, sigamos. Eh, y a partir de eso, pues, se obtiene todo técnicamente. De ahí viene un pequeño concepto que es más bien algo más dirigido en circuitos RC. Circuitos RC. En este caso, técnicamente los circuitos RC son combinados resistencias con capacitancias. Y eso es todo. ¿Ok? Ahora, lo más complicado que a ustedes les van a pedir que se analice en un ejercicio es cuando involucra las cargas y descargas de los capacitores. La constante del tiempo aparece aquí, que va a ser igual a una T, pero una T media doblada sin T. Esto va a ser igual a la resistencia por la carga. ¿Ok? Esta constante de tiempo es técnicamente un tiempo que determina la rapidez de carga o descarga de un capacitor. O sea, es el tiempo que determina cuánto se descarga o carga un capacitor. Y técnicamente ese es la T virada, no sé cómo decirlo, la verdad. Y ya está. Y ahora, lo más importante y la fórmula más complicada que deben aprenderse es la descarga y la carga de un condensador. Descarga va a ser igual a, obviamente la variable, vamos a ver lo que es la carga, y esto va a ser igual a un Q sub 0 multiplicado a un Euler, y este va a estar elevado a la T sobre el T, que es de la constante de tiempo. También lo pueden ver de esta manera. Q sub 0 por Euler por T sobre RC, que es técnicamente mayormente lo que les piden. ¿Ok? Mientras que la corriente va a ser igual a un 0 por Euler, pero en cambio aquí tiene un negado entre la exponencial. ¿Ok? Y eso es todo. Ya. Ahora, esta carga inicial y la corriente inicial es un valor que pues ustedes les pueden dar. Pero si no les dan, lo tienen que calcular. Por ejemplo, en el caso de la I sub 0, la fórmula que ustedes pueden usar es carga sobre el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que debemos usar? La constante de tiempo. ¿Y cuánto da la constante de tiempo? RC. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la corriente dentro de la descarga de un capacitor. ¿Ok? Profe, Cuéntame. el, la C era carga, ¿verdad? No, a ver, no, pues, O la capacitancia. Q, la Q es la carga. Q es la carga. La C es la capacitancia. Ah, ok, ok. Claro, por eso estamos trabajando en circuitos RC. Resistencia, capacitancia. ¿Ok? Aquí la carga es también analizada en este tipo de fórmulas, y por eso aquí les dan la fórmula, la descarga de la carga. ¿Ok? Entonces ahí está. Mientras la carga va a ser igual ahora a una fórmula, creo que es un poco más compleja, un poco nomás, sí, un poco más, porque en vez de ponerle lo normal, va a ser igual a una carga final multiplicado a 1 menos Euler elevado a la menos T sobre RC. ¿Ok? Aquí lo único que le hacen es aumentar el 1. Eso es todo. ¿Vale? Y la carga final mayormente va a ser igual, en ese caso, en este tipo de situaciones, a la capacitancia multiplicada por una FEM. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué por una FEM? ¿Por qué aparece este FEM que está aquí? Porque al ser carga, perdón, al ser carga, lo que hace técnicamente es que un capacitor se está cargando, por ende es como si una FEM le estuvieran introduciendo, ¿ok? Es como si le están metiendo un voltaje para que se cargue. Por eso es que aparece la FEM. O simplemente le pueden poner un voltaje, pero por cuestiones de teoría se le pone la FEM, ¿ok?
Mientras que la corriente va a ser algo similar. Va a ser igual a, ya, va a ser una corriente inicial por un Euler elevado a la menos T sobre RC. Es lo mismo que está arriba, técnicamente. Pero en este caso, la corriente va a estar analizada así mismo por una FEM sobre la resistencia. FEM, ¿vale? Entonces la corriente aquí no cambia mucho. Solamente lo que cambia es la carga. ¿Por qué no cambia? Porque técnicamente en ambas partes la corriente siempre va a disminuir. Siempre. Y por último, ya dejando por fin y luego vemos los ejercicios, tenemos la energía del capacitor. Energía. Que esto es U igual a un medio multiplicado a la capacitancia por la FEM elevado al cuadrado. Y eso es todo. Es lo que ustedes deben saber en cuanto a las fórmulas de este parcial. Ahora, por teoría, por si les sale en el examen, porque recuerden que en el examen hay preguntas teóricas. ¿Qué pasa aquí? Aquí nosotros dividimos para dos. ¿Qué pasa? Porque aquí esto que está aquí, ustedes lo que pueden ver aquí, la energía en sí es capacitancia por la FEM al cuadrado. Pero la energía de la carga en sí, o sea, del capacitor, es la mitad nomás. ¿Qué sucede con la otra mitad? La otra mitad lo que sucede es que se disipa como calor en el resistor. Aquí voy a poner aquí. La otra mitad de la energía total se disipará como calor en el resistor. ¿Ok? Porque recuerden que este es un análisis en RC. O sea que como involucra la resistencia y la carga. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Y bueno, técnicamente esto sería toda la teoría que involucra, bueno, casi toda la teoría que involucra en este tipo de ejercicios. Perdón, en este capítulo. Y ya, con esto creo que nos bastaría para hacer unos ejercicios y así más o menos practicar todo lo que hemos venido haciendo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio que está aquí y vamos a hacer este que está aquí. El primero que voy a hacer es un ejercicio de examen. Mi examen que salió en ese momento. ¿Qué es este? Este es un ejercicio de examen, me salió a mí, y les dice lo siguiente. En el circuito que se demuestra en la figura, la lectura del amperímetro es de 1.50 amperios en la dirección mostrada. Encuentre la FEM de la batería. Ok, antes de empezar con este ejercicio, ustedes ya ven esto que está aquí. Eso que está ahí lo pueden completamente ignorar. ¿Ok? ¿Por qué? Es como si yo hubiera hecho esto. Voy a poner aquí resistencia, ¿qué más? Resistencia acá, la fuente y un cable aquí, otra fuente acá de la FEM y resistencia. Ok. Un amperímetro es un dispositivo que ustedes pueden usar, es como un multímetro, ¿ok? Pero el amperímetro es únicamente para la corriente. Y lo único que se señala ahí es que el amperímetro está analizando ese cable o esa estructura justamente ahí. Y el amperímetro obviamente se mide en serie, ¿vale? Por eso es que está unidos a los cables directamente. Si fuera un voltímetro, pues se analizaría en paralelo, ¿ok? Que es la del voltaje. Y entonces eso es, ¿vale? Por eso es que le ponen la A. Pero tranquilos que eso no perjudica al ejercicio completamente, ¿ok? Solamente nos dice que en este lado la corriente va a ser igual a 1.50 amperios, ¿ok? Eso es todo. Aquí va a ser igual a 1.50 amperes. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar con lo que está acá. Nos pide encontrar la FEM de la batería. Ok, la FEM. Perfecto. La FEM es la que se encuentra acá. Aquí no se ve,
porque la borré sin querer. Aquí nos dijeron que debemos aplicar la ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, aquí podemos usar cualquier corriente, perdón, cualquier no, cualquier ley de Kirchhoff con tal de que nos beneficie. ¿Vale? En ese caso, yo voy a usar mallas. En ese caso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver algo interesante, el cual, aquí vamos a ver amarillo. Aquí en esta malla que ustedes ven aquí, esto, perdón, y esto. En esta malla, ustedes pueden observar que de todo esto, la única incógnita que tenemos aquí es I1, lo cual no tenemos que hacer un despeje o no tenemos que hacer un sistema de ecuaciones lineales para despejar dos variables. No, solamente es analizar I1 y ya está. Entonces, yo inicio desde la parte de aquí para arriba. Ahora luego irme así, luego irme hacia abajo y luego irme hacia acá. ¿Vale? Entonces, primero, inicio con los 65 voltios. ¿Vale? 75, vamos a ver aquí abajo. 75 voltios. O no, primero que nada, vamos en orden. Vamos con incógnitas jamás. Esto vamos a poner B1. ¿Ok? O B2 más, porque solo hay una B, nada más. B. Aquí, como yo ya lo dije, la polaridad de la resistencia debe ser más, menos. ¿Ok? Aquí debe ser menos el voltaje de la resistencia que va aquí arriba. Pero ¿cuál es el voltaje? Es corriente por resistencia. Por ende, aquí va a ser 12 ohmios multiplicado a 1.5. Porque la corriente que ustedes ven aquí es la que indica acá. ¿Vale? Ahora, acá lo mismo. Acá la corriente va en sentido de abajo. ¿Sí ven? Aquí la corriente va hacia abajo. Como la corriente va de abajo, y yo le dije que en la resistencia salía negativo, pues así va la polaridad. Primero positivo y luego negativo. ¿Ok? Entonces aquí sale negativo y sale que sería 48 por I1. Y ya, se acabó. Igual a cero. No hay más. Solo hay uno, 2 y 3. No hay más. El amperímetro, no es, el amperímetro solo es una medición, nada más. No es que, no es que sea algo que involucre mucho, la verdad. Listo, eso es todo. Y a partir de aquí ya podemos tener una solución para la variable de I1. En este caso podemos hacer que 75 por, pero menos que por, qué tonto. Ya, 12, uy, me equivoqué, aquí está. 12 por 1.5 va a ser igual a 18, menos 18, menos 48 por I1. Despejamos I1 y tenemos que 75 menos 18 sobre 48 igual a I1. ¿Ok? Entonces, este valor, menos 18 dividido 18 dividido para 48. Y esto nos da un total de que I1 va a ser igual a 1. Aquí nos damos cuenta que trabajan con una, una cifra decimal, ¿ok? Pero aquí el amperímetro dice 2. Así que ustedes tienen que intentar analizar y hacer ese tipo de ejercicios en con los decimales que más tenga el ejercicio. En este caso hay 2 aquí, así que usamos 2. Aquí me sale 1.187. Redondeado sería 1.19 amperios. ¿Ok? Y ya está. Tenemos la corriente I1 va a ser igual a 1.19 amperios. Entonces aquí ya tenemos I1. Ahora, ¿para qué yo quiero I1? Para calcular I2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer. Esto era corriente de malla. Perdón, corriente de malla, ley de mallas. Ley de mallas. Ahora lo que vamos a hacer es ley de nodos. Ley de nodos. Por cierto, chicos, yo no leo el chat porque no me sale en la pantalla. Así que cualquier duda que tengan, por favor, me la dicen aquí, ¿ok?
Lo digo porque en la antigua reunión hubo una chica que me preguntó, pero yo nunca le pude responder porque nunca vi el chat, porque no sale en mi pantalla. ¿Ok? Así que no es formal. Pero bueno, sigamos. En la E2, en cambio, tenemos que, como yo había dicho, en un nodo va a ser la suma de las corrientes que entran más igual a las corrientes que salen. ¿Ok? Aquí las que entran va a ser I e I2. ¿Ok? Y la que sale es I1. Entonces tenemos que sería 1.5 más I2 igual a I1. ¿I1 cuánto es? 1.19. En este caso despejamos I2 y obtenemos que 1.19 menos 1.5 va a ser igual a 0.31 en negativo. Esto quiere decir, ¿por qué está en negativo la corriente? Porque el sentido en el cual se encuentra la corriente es negativo. O sea, va en contra, ¿vale? Así que ustedes tranquilos por ello, ¿ok? Así que no, si le sale negativo es únicamente porque se encuentra en contra. Obviamente si hacen los cálculos correctamente, porque si hacen los cálculos de manera incorrecta, pues a ustedes le van a salir pues cosas erróneas, ¿vale? Pero en este caso está, se encuentra bien todo, ¿ok? Eh, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan con el ejercicio? Perfecto, si no hay dudas, perfecto, entonces vamos a proceder. Entonces, aquí, como les había dicho de nuevo, es y 1 y 2. Aquí tenemos y 2. Por lo tanto, aquí podemos hacer otra ecuación de malla, pero en este caso, en vez de hacer la típica ecuación, vamos a ver si puedo borrar perfecto, y perfecto. Aquí ahora vamos a hacer esta malla. Ah, ah, ah. Ahí. Y a partir de aquí sacamos otra ecuación. ¿Ok? Tenemos entonces, primero empezamos así mismo, desde la parte de abajo izquierda hacia arriba. Tenemos 75 voltios, positivo porque sale por positivo, menos 12 ohmios por 1.5, que es igual a 18, por, no, claro, menos. ¿Por qué menos ahora? Porque aquí nosotros entramos por la parte positiva de la FEM y salimos por la negativa. Y como salimos por la negativa, entonces la FEM va a ser negativa. ¿Ok? Entonces aquí va a ser menos la FEM. Y aquí va a ser la corriente menos según la polaridad. Aquí la corriente ingresa hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí va a ser positivo, negativo. ¿Ok? Como estamos haciendo el análisis desde el punto de acá y dando la vuelta de esta manera, de arriba, derecha, abajo, izquierda, entonces nosotros en esta parte vamos de este lado. Pero estamos yendo en contra de la corriente, como pueden ver. Pero la corriente está negativa, lo cual hace esto que nosotros podamos hacer simplemente que esto se dé la vuelta para hacerla positiva. ¿Ok? No sé si se están confundiendo un poco, pero pues técnicamente estos son ejercicios que intentan como que decir, ¿sabes qué? Aprende, aprende. Ahí. Entonces aquí nosotros podemos poner aquí la dirección de la corriente contraria para hacerla positiva. ¿Ok? Entonces ya esto va a ser I2. Pero en este caso va a ser con el negativo, o sea, va a ser menos I2. Ahora, aquí, nosotros, en este análisis, la corriente que nosotros, pues, perdón, la dirección en la que entramos, en el 15 ohmios, sale negativo, lo cual es negativo. Por ahí está bien. Ahora, aquí, aquí sale 15 ohmios, y ahora, aquí lo que se hace es que la corriente, como va hacia abajo, pues únicamente lo que se hace es ponerle el símbolo, pues, contrario. Ya está. 15. Pero acá me comí algo.
Si la corriente aquí que hemos hecho va de arriba hacia abajo, o sea, a esta dirección que yo le puse ahorita, que es así, entonces la polaridad del, del, de la resistencia va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes estaba aquí, estaba en forma de que, uy, ¿por qué se fue todo esto? Ahí, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que en la corriente, como era contraria, era aquí, entraba por negativo, no, salía por negativo y entraba por positivo. Ya. Pero como cambiamos la dirección de la corriente, o sea, hacia abajo, entonces lo que se hace además es cambiar la dirección de la polaridad. Más, menos. ¿Ok? Entonces, todos estos detalles ustedes deben tener en cuenta. Todos estos detalles deben tener ustedes en cuenta. ¿Ok? En este caso, ya sea en el primer análisis o en el segundo análisis, esto se va a hacer positivo. ¿Por qué? Porque si no cambiamos nada, va a ser lo siguiente: menos 15 ohmios por menos 0,71. Y aquí le hemos cambiado la corriente. Nunca cambiamos la corriente, por eso está negativa. Pero si cambiamos la corriente y cambiamos la polaridad de la resistencia, entonces va a ser menos 15 por 0,71. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, esto se va a cancelar. ¿Ok? Pueden hacer los cambios que desean, pero tienen que darse cuenta de ustedes de si es que cometen errores o no durante el proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a tenerlo así. Habiendo analizado esta parte, aquí esto que se encuentra aquí abajo es solamente un cable. Por ende, aquí no pasa nada. Y aquí solamente va a ser igual a 0. En este caso, aquí podemos despejar la FEM hacia el otro lado, que sería la FEM va a ser igual a la suma de todo eso únicamente y ya está. Así que tenemos que 75 menos 18 menos la multiplicación de 15, no, ya no es menos, sería más la multiplicación de 15 por 0,31. Y me da que la FEM va a ser igual a 61,65 voltios. ¿Alguna duda con este ejercicio? De la que tengan, cualquier duda que tengan de este ¿Podría ejercicio. repetir la parte en la que cambió de dirección el I2? Claro, mira, esta parte que está aquí, resistencia, y aquí está la corriente hacia arriba, I2. La corriente I2 nos salió negativa, ¿ok? Y el análisis que estamos haciendo nosotros es desde arriba hacia abajo, o sea, va así. Nosotros no podemos cambiar de dirección en ningún momento en el análisis, ¿ok? Nosotros pudimos haber empezado no de arriba, sino podemos empezar así, ¿vale? Pero debe ser constante, ¿ok? El hecho es que en la parte que hemos analizado, que es la parte de arriba hacia abajo, pues la corriente es negativa, ¿ok? Pero aquí tengamos en cuenta que, como yo les había dicho, la corriente, cuando es una carga pasiva, como la resistencia que recibe voltaje, entonces la corriente debe salir por el negativo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esta es la polaridad correspondiente a la resistencia. ¿Vale? Perfecto. Ahora, si sucede que en esta parte, nosotros cambiamos la polaridad, que sería I2, pero cambiamos la dirección de la resistencia, así, I2, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora se volvió positiva. Como se vuelve positiva, ¿por qué? Porque nosotros le cambiamos de dirección, porque antes era negativa, y si le cambiamos de dirección va a ser positiva. Ahora, ¿qué es positiva?
Y en la resistencia, la corriente debe salir por negativo. Y cambia la polaridad. ¿Ok? Y eso es todo técnicamente. Si aquí hicimos el análisis de la resistencia, tenemos que aquí sería menos el voltaje de, de, de la resistencia que está aquí, que es la de 15 ohmios, ¿vale? 15 ohmios. Entonces aquí lo único que hace es despejar I por R y ya obtienen el resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de nuevo? Y que no haya quedado claro aún, no tengo problema en repetirlo. Solo contarle que a ustedes les haya quedado clarísimo todo esto. ¿Ok? Acá me equivoqué, perdón. Acá me he equivocado. No era 61,65, sino era 52,35. ¿Ok? Y listo. Eso es todo. ¿Vale? El chiste aquí es intentar nosotros descifrar cómo podemos que todo esto se vea mejor a nuestros ojos. ¿Ok? Entonces, este es aquí, pues, lo que brinda todo este ejercicio. Vamos a ver aquí, 0,31. ¿Ok? Y ahora sí. Y esto es lo que nos pide el ejercicio, nos pide la FEM. Y la FEM es como un voltaje que nos pide sacar. Y ya está. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio antes que se nos acabe el tiempo. Que tenemos un poquito más Profe, de... una pregunta. Claro, claro, cuéntame. Me confundo un poco cuando el I total sería 1.50 El I total. o no. O En sea, la, porque en la ahí lectura del dice, perímetro. no, es que ahí dice, sí, dice que en la primera, en la resistencia, el I es igual a 1.5. Y Ujú, después en la otra resistencia dice I1 y en la otra resistencia dice I2. O sea, ujú. todas las corrientes van a ser diferentes. Mira, te voy a explicar algo rapidito, ¿ya? En una línea, por ejemplo, nosotros tenemos un voltaje, tenemos una resistencia, tenemos un capacitor, tenemos un inductor, lo que sea, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, tú lo puedes ver como una línea o también se lo puedes ver así, ¿ok? Un capacitor, un voltaje, un inductor, ¿ok? Y aquí hay otra cosa. Nosotros, en el análisis, cuando analizamos corriente y voltaje, la corriente en una línea, como por ejemplo esta, o la corriente en una línea, como por ejemplo esta, va a ser la misma para todos los elementos que se encuentran aquí. ¿Ok? Para la resistencia, para la capacitancia y para la inductancia. ¿Ok? Bueno, borremos la inductancia para no confundirlos, pero lo que me quiero dar a entender es que aquí nosotros, la corriente, cuando vayamos a hacer análisis, va a ser la misma, en una línea. ¿Ok? Así. Mientras que el voltaje, nosotros, el voltaje acá va a ser diferente para cada uno de estos elementos. ¿Ok? En una línea. Pero ¿qué sucede? Si nosotros analizamos en los nodos, o sea que aquí resistencia, 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 ya. Y aquí ponemos todo esto así. Aquí nos damos cuenta, digamos aquí tenemos más circuito, nodo, 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 más circuito para arriba, más circuito para acá. Ok. Digamos que este es un circuito y aquí hay muchos nodos. Nodo, 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 nodo. Ya sabíamos que en una línea recta la corriente va a ser igual para todos y el voltaje va a ser diferente para cada uno. Pero aquí, en un nodo, la corriente va a ser diferente y uno, perdón, y dos, y tres, y cuatro,
y 5. Y aquí puedo ver otra corriente. ¿Por qué? Porque acá hay otro circuito más. ¿Ya? Pero el voltaje aquí, en estos puntos, por ejemplo, de aquí a acá, la diferencia de ellos va a ser, pues, únicamente para la perteneciente de esta rama. ¿Ok? Si nosotros borramos, por ejemplo, esta parte que está aquí, esto y esto, tenemos, a ver, rojo, aquí, ahí, y ahí, y ahí. Y aquí tenemos conectada, por ejemplo, una fuente. Aquí tenemos aquí un voltaje, más o menos. Ya. El voltaje aquí y acá va a ser el voltaje igual al voltaje que está aquí y acá, y el que está igual aquí y acá. ¿Ok? Eso es parte de justamente en la parte, en el capítulo anterior, te había enseñado que en los nodos el voltaje va a ser igual si es que no hay nada, claro. Aquí yo tuve que borrar las partes de arriba porque pues me he equivocado. Aquí, si no hay nada, si hay un cable recto, completamente recto, y solo hay nodos, y por ejemplo aquí hay resistencias paralelos, aquí esta diferencial de voltaje o diferencial de potencial va a ser igual al diferencial de potencial que hay acá. Aquí puede ver un... Déjame borrar si puedo borrar esto. Aquí. Perfecto. Aquí puede haber una resistencia, una capacitancia, otra resistencia, pero si el diferencial de potencial entre todo esto que está aquí va a ser igual al únicamente la resistencia que está acá. O sea, estos dos que están aquí, que ves aquí, van a ser igual en voltaje. La diferencia, claro, entre punto A, punto B. Voltaje AB va a ser igual al voltaje entre C y D. ¿Ok? Entonces, eso ya eh, es un teorema bien chévere que lo pueden usar rápidamente si es que les ponen así en el taller. ¿Ok? O en las lecciones. En una línea recta, la corriente va a ser igual. Y en nodos que sean de esta manera, las diferencias de potenciales entre un punto a otro punto va a ser igual en, al paralelo que se encuentra pues a sus lados. En este caso, BAB va a ser igual a BCD. ¿Ok? Y eso. Entonces, por eso aquí es que la corriente, esto que está aquí es medio para confundirlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que la roja, que si yo inicio a partir de este punto que se encuentra aquí y yo sigo este trayecto hasta aquí choco, ya. Esto que ustedes, yo dibujo ahorita, es una línea recta. Bueno, digámoslo así, ya. Pero es un circuito que se encuentra unido, ya. Y no hay más lazos. No hay aquí otro lazo, no hay aquí otro lazo, no hay nada. Entonces aquí la corriente va a ser lo mismo. Por eso es que aquí arriba dice que la corriente que es igual a 1.5 y abajo también 1.5, ¿ya? Solamente es lo que le quiere decir que la corriente entre toda esta línea que yo dibujo ahorita es 1.5. De ahí hay otra corriente que se encuentra de este punto a este punto y hay otra corriente que se encuentra de este punto a este punto, ¿ok? Porque ya son otras líneas. Por eso. Por ser paralelo, ¿no? Digamos que porque se dividen en nodos, ¿ok? Por eso es que por eso es que aquí hicieron las leyes de nodos, ¿ya? Porque técnicamente en cada nodo va a existir una corriente diferente, ¿ok? Si es que, claro, si es que hay una, si hay cargas pasivas. En este caso, hay al menos una carga pasiva por cada resistencia, sí, por cada cable se podría decir. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, y de hecho también hay una FEM y un voltaje acá. Entonces, puede cambiar, ¿ok? Porque recuerden que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si uno de ellos se va o uno de ellos aumenta, pues va a perjudicarse completamente. ¿Va?
Cuando es el voltaje, cuando es la corriente, si uno aumenta, el otro va a aumentar. Así de simple. Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Son proporcionales los dos. ¿Ok? Así que eso también les puede funcionar si es que algún rato les toman una prueba una prueba. ¿Ok? ¿Por qué les digo proporcionales? Porque si le pongo voltaje I por R, yo quiero analizar la corriente, entonces va a ser B sobre R. En ambos lados se multiplican. Por eso son proporcionales una a la otra. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. ¿Ok? Yes. Bueno, ahora sí. Vamos a ver si continúo con otro ejercicio. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a ver si por acá sale el ejercicio. Uy, me equivoqué. Vale, aquí es. Me acabo de perder completamente. A ver, déjame ver. Aquí está, por fin. Ahora sí. Ya. Déjenme copiar el ejercicio que lo perdí completamente. Ahorita lo busco. Ok, vamos a tomar un minuto de descanso para pues que ustedes no se saturen tampoco tanto de todo esto. Bueno, como no tengo el ejercicio, vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Dice lo siguiente. Una batería de 1,51 voltios tiene una resistencia interna de 2,15 ohmios, ¿ok? La batería alimenta una bombilla cuyo filamento, cuando está, perdón, filamento con la O, cuando está encendido, tiene una resistencia de 8,55 ohms. Calcule la diferencia de potencial en los terminales de la batería con la bombilla conectada. Ok, ese es el ejercicio, ¿vale? Y el dibujo que les voy a hacer es el siguiente, que es el gráfico mostrado, ¿vale? Ahí, ahí, ¿sí? Ahí. Y eso es todo. Ok, ahora sí. Aquí pueden ver, este que está a la izquierda es la batería. Batería. Esto que ven aquí abajo es la puesta a tierra. ¿Ok? Y lo que está aquí, vale, perfecto. Ya está en la bombilla. Y dentro de la bombilla dice que tiene una resistencia de 8,55 ohmios. O sea, aquí una resistencia, ¿vale? Que es de 8,55 ohmios cuando está encendida. Pero aquí les dice que calcule la diferencia potencial cuando está conectada, o sea, cuando está encendida, ¿vale? Así que esto está encendida en el análisis. Perfecto. Y pide la diferencia de potencial en los terminales de la batería. Esto quiere decir que quiere el cálculo de la parte de aquí con la parte de acá. ¿Ok? En ambos. Ya. Aquí hay una batería. Y ahora aquí me dice que la batería tiene 1,51 voltios y que tiene una resistencia interna de 2,15 ohms. Entonces es una batería real. Real. ¿Ok? Porque tiene un voltaje y una resistencia interna. ¿Ok? Entonces de esta manera tenemos que 2,35 ohmios por 1,51 voltios. Para verlo de mejor manera, y así no se confundan mucho, hacemos el circuito de manera normal. Tenemos entonces línea, no, flecha no. Ahí. Tenemos resistencia, tenemos voltaje,
tenemos acá, acá, resistencia y puesta a tierra. La puesta a tierra significa que en ese nodo el voltaje va a ser igual a cero. ¿Ok? Así que tranquilo, el voltaje igual a cero. Ya. Entonces aquí tenemos que la batería es este circuito, ya está. Solo es esto. Eso es todo. Y aquí lo único que nos piden es el voltaje de esta resistencia. O sea, el voltaje que va aquí. Vamos a analizar en rojo. Si nosotros ponemos un análisis aquí, la corriente va así. ¿Por qué digo que la corriente va así? Porque el terminal grande de la bombilla se encuentra en la parte superior y en la inferior. Ahí, mejor. Así. ¿Ok? Más, menos. Y como había dicho, ya que las bombillas están de esa manera, perdón, el voltaje está de esa manera, las resistencias van en contra. O sea, así, menos más y menos más. ¿Ok? Eso es todo. Y ahí podemos hacer un análisis en I1. Bueno, no I1, sería lo único correcto más que hay. Y, y ya. Lo que nos piden es el voltaje que está aquí. Aquí podemos hacer una simple malla, que es la sumatoria de voltajes, de voltajes va a ser igual a cero en una malla cerrada. Y tenemos que el voltaje 1.51 más la resistencia que está arriba. Ahora, aquí hay un problema, porque no sabemos ni la corriente ni el voltaje. Pero aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí está en serie, por lo cual podemos hacer una equivalencia de resistencias aquí para obtener únicamente un voltaje y una resistencia. Y eso es todo. Una resistencia equivalente y un voltaje aquí. Entonces, como estamos en serie y esto es R1 y R bombilla, ya, bueno, R batería y bombilla, ya. La resistencia equivalente va a ser la suma de ambas. Ya está. Bombilla, R batería y R bombilla. R equivalente va a ser igual a la resistencia de la bombilla, ¿cuánto es? 2. No, esa es la batería. 2.35 más 8,55. Resistencia equivalente va a ser igual a calcular. 2.35 más 8.55 va a ser igual a 10,9. Duque, ven. Es 2.15, profe. ¿Mande? 2.15. 2.15. Es verdad, tienes toda razón. Gracias. Gracias por corregirme. Gracias. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos lugar. Bueno, ahí, 2.15. Voy a cambiar el borrador a un borrador de trazos. Trazos. Listo, ahora sí. Ya. Entonces, aquí cambiaría. Y aquí sería únicamente, pues, solo cambiándole el 1. 10.7. Y ya está. Ok. Bueno, ahí va. Entonces tenemos que la resistencia equivalente va a ser 10.7 ohms. Y ya está sencillo. ¿Por qué? Porque aquí podemos calcular la corriente directamente. Recuerden que la corriente es en una línea es igual. Por lo cual aquí podemos darnos cuenta que I va a ser igual a B sobre R. El voltaje, que es el de la batería real, va a ser igual a 1.51 voltios dividido para 10.7. Y eso es todo. 1.51 dividido para 10.7. Esto va a ser igual a 0.1411 voltios. Y ese va a ser el voltaje que consume o que recibe la bombilla. Y ya. Ese es un ejercicio bastante simple, se puede decir así. Perdón. Me ando equivocando feísimo. No es voltios aquí. Y es amperios primero. Amperios. Y ese no es el voltaje como pueden ver. Esa es nomás la corriente. Me acabo de confundir. Entonces aquí la corriente va a ser igual a 0.1411 amperios. Listo.
Ahora, para calcular el voltaje de la bombilla, hay que ver aquí el voltaje de R bombilla, porque ese es el voltaje de la bombilla. ¿Ok? Entonces, voltaje de la bombilla va a ser igual a la corriente por R. Como había dicho que la corriente en una línea, en un circuito cerrado, es igual, entonces aquí podemos calcularla de manera normal. El voltaje va a ser igual a 0,1411, que es la corriente, por la resistencia de la bombilla, que va a ser igual a 8,55. 8,55. En este caso, multiplicándola, nos va a dar igual a 1,20. 1,21. Ok, 21 voltios. Entonces aquí sí calculamos la bombilla. Me disculpo por el error que tuve arriba. Pensé que ya estaba. Pero este técnicamente ahora sí es el voltaje de la bombilla. ¿Ok? Ahora, hay una segunda parte de este ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Este obviamente está sencillo. Nos dice que se desea usar un alambre de cobre de resistividad 1,68 por 10 a la menos 8. A la menos 8. Cuando yo coloco esta simbología de dos asteriscos, es elevado, ¿ok? Fracaso. Eso ya lo van a poder usar más adelante, como por ejemplo en digitales 1. Pero bueno, y 1,55 milímetros de diámetro, pero milímetros de diámetro, para encender una bombilla, aplicando una diferencia de potencial de 24 voltios, que produce una corriente de 1,5 amperios. En todo esto, ¿qué nos pide? ¿Cuál debería ser la longitud del cable? Eso nos pide. Ahora, cuando veas este tipo de ejercicios, no se pongan en pánico. Solo es fórmulas. Y ya está. En este caso, la ley de Ohm primero. Aquí nos piden la longitud del cable. ¿Cuál es la fórmula que contiene la longitud del cable y que también contenga el diferencial de potencial y una corriente? Aquí tenemos la ley de Ohm, que va a ser igual al voltaje multiplicado, perdón, voltaje igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Pero, si nos recordamos nosotros, la resistencia está ligada también con la resistividad. ¿Por qué? Porque la fórmula de la resistencia con la resistividad va a ser igual a la resistividad multiplicada a la longitud por área. Y aquí está la incógnita que queremos encontrar, longitud. ¿Ok? Bueno, luego de esto, únicamente es reemplazar y ya está. Tenemos que el voltaje va a ser igual a I por la resistividad por la longitud sobre el área. Despejamos la longitud y tenemos que el voltaje va a ser igual a, perdón, la longitud va a ser igual al voltaje por área sobre, sobre I por la resistividad. ¿Ok? El área, el área de un alambre. El área de un alambre, por si no se acuerdan, es igual a pi cuartos por el diámetro cuadrado. ¿Ok? De esta manera tenemos que el voltaje va a ser igual pero la fórmula va a ser igual a voltaje por pi cuarto por al cuadrado sobre I por P. ¿Ok? Por ahora, ¿todo aclarado? ¿Todo bien? Solamente hemos usado fórmulas y ya está. No hemos aún hecho nada de reemplazo por ahora. De ahí lo único que es despejar y ya está. El voltaje, 24 voltios. Pi cuartos
multiplicó el diámetro al cuadrado. ¿El diámetro cuánto era? 1.55 milímetros. Bueno, milímetros, perdón, milímetros. Ahora, de milímetros a metros, ¿cuánto era? No sé si alguien se acuerde. Milímetros a metros. De milímetros a metros va a ser igual a 0.001 metros. ¿Ok? Eso sería técnicamente dividir a 100. Así que aquí, o también podemos ponerle un 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 por 10 a la menos 3, técnicamente. Así que ya. Aquí tenemos 1.55 por 10 a la menos 3. Y esto va a ser igual, esto va a ser al cuadrado, perdón. Sobre la corriente, que la corriente va a ser igual a 1.5 amperios, multiplicado a la resistividad, que va a ser 1.65 por 10 a la menos 8. Y eso es todo. De ahí obtenemos lo que sería lo que nos pide el ejercicio, que es la longitud. Y la longitud va a ser igual a, vamos a calcular más de una vez. 24 por pi dividido para 4, multiplicado para 1.55 por 10 elevado a la menos 3. Y esto que está aquí al cuadrado. Todo esto dividido para 1.5 multiplicado para 1.25 por 10 a la menos 8. Si lo tiene de esta manera, el longitud va a ser igual a 1683 metros. Y eso es la longitud del cable. ¿Alguna duda con este ejercicio de cómo se resolvió? No. Solamente fueron usar la fórmula de la resistencia junto con la resistividad y la ley de Ohm. No fue nada más de usar. Solamente fue un reemplazo y ya está. Y se obtuvo este ejercicio. ¿Ok? De ahí nada más. Bueno, creo que lo dejaremos hasta ahí porque son las 10:30. Así que eso, chicos. Eh, gracias por haber venido a la ayudantía. Si tienen alguna otra duda más, recuerden que me la pueden hacer ahora mismo o pueden hacérmela en el horario de consultas. Fue hoy día. Y si no pudieron pues, venir hoy día, pues pueden decirme al privado. ¿Ok? Con toda confianza me pueden preguntar, me pueden decir lo que ustedes deseen de las dudas que tengan. ¿Ok? A cualquier hora. Al menos yo intentaré estar a la hora que ustedes pues puedan. ¿Ok? Así que eso. Profe, la asistencia. La asistencia, tranquilos que Teams me la registra y me la guarda automáticamente. Así que, por cierto, Muchas antes de que gracias. se vayan, antes que se vayan, hay personas que no puedo registrarles completamente la asistencia porque yo había pasado un foro al inicio de la ayudantía, un foro para que se registren todos los alumnos de los paralelos con las matrículas. Entonces, en este caso, hay ciertos estudiantes que no han hecho ese, ese foro y no tengo las matrículas. Sí, por favor, los chicos que voy a nombrar me puedan dar la matrícula y me la pueden dejar en el chat privado de WhatsApp. Les agradecería muchísimo para así pues tenga mejor constancia de que ustedes estuvieran aquí, ¿ok? En este caso, déjenme ver si aquí los encuentro o directamente les paso eh, el foro, ya el Forms, perdón, el Forms, ¿ok? Igual se los voy a pasar de nuevo el Forms, sin embargo, pues al menos eh, los que ya hayan asistido a estas ayudantías y no hayan hecho
El foro, pues, es recomendable. Por ejemplo, hay los alumnos, como por ejemplo aquí les voy a decir que tengo todos. Adrián Paz, Dylan Suárez, eh, tengo también a Axel Acosta, a Isaac Cercado, a Francis Aguilar y Edison Gaibor, Jan Vaca, Johnson López, Manuel Jumbo, de ahí Paula Banda y Nelly González. ¿Ok? Entonces, técnicamente, sí, ellos, solamente ellos, técnicamente, son las que han asistido a las ayudantías y no hicieron el foro antes. Y por eso es que no tengo las matrículas. Pero bueno, igual me lo pueden dejar por el chat de Teams si es que quieren, y si quieren más privacidad, pueden enviármelo por mi WhatsApp, ¿ok? Así que eso, chicos. Y también indicándome su paralelo, ¿ok? Esas dos cositas, matrícula y paralelo. Les agradecería muchísimo. Eso es todo, chicos, por hoy. Así que bueno, les agradezco mucho y pues eso es todo. Gracias. Los espero en la ayudantía del día martes de 1 a 3, que es la próxima que voy a dar. ¿Ok? Chao, chicos. Gracias, gracias. Ya, Gracias. ya Chao, listo. profe, gracias. Chao, chicos, chao.